Las opiniones expresadas en este programa son de total responsabilidad de sus conductores. La emisora no participa en su contenido. Ayuda humanitaria pone a prueba a Nicolás Maduro y militares en Venezuela. ¿Qué pasará con esa ayuda? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best of the final. Alimentos y medicinas que forman parte de la ayuda humanitaria de Estados Unidos han llegado a la frontera colombo-venezolana, pero no han podido ingresar a Venezuela. El país sufre un colapso económico con una histórica hiperinflación y escasez de bienes y alimentos que ha provocado la huida de más de 3 millones de personas desde 2015, según datos de Naciones Unidas. El presidente interino de ese país, Juan Guaidó, prometió que pondrá en marcha una operación para la entrega de esa ayuda. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro bloquea el ingreso de cualquier tipo de asistencia. La comisión especial que organiza el ingreso de la ayuda humanitaria aclara que siguiendo los protocolos internacionales no se puede dar detalles de las rutas a tomar ni de los centros de salud específicos a abastecer una vez ese cargamento salga de Colombia y Brasil hacia Venezuela. Sin embargo, destacan los principales grupos de la población que recibirán los insumos. Niños menores de 2 años, mujeres lactantes o embarazadas, personas que atienden a hospitales en condición de emergencia, que van a la emergencia del hospital con una enfermedad de emergencia realmente, y enfermedades de alto impacto nacional como son enfermedades crónicas, fundamentalmente diabetes e hipertensión. Este médico venezolano es miembro del comité que coordina la ayuda y dice que aunque todos los hospitales ameritan medicinas y materiales quirúrgicos básicos, el primer lote no alcanzará para atender las necesidades de toda la población. Esto es un elemento simbólico, que es el primero porque es el primero, pero de ahí en adelante pretendemos que el plan tenga una consecución que puede durar meses para tratar de llevar en toda la extensión posible de lo que la ayuda extranjera nos lo permita, a todo el territorio nacional. Pero dentro de Venezuela el clamor porque las donaciones lleguen cuanto antes se escucha en todos los hospitales. Si es necesario, es urgente, porque ningún hospital tiene lo que realmente necesitamos cuando cualquier familiar se nos enferma, no solamente el tema de las embarazadas, el tema de niños que en situación grave. El 100% de los servicios de bioanálisis a nivel nacional está inoperante. ¿Qué significa eso? Que no funciona las 24 horas, los 365 días del año. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se ha negado a recibir esta ayuda internacional, argumentando que se pretende convertir al país en una colonia de mendigos. Hablaban ayuda humanitaria que ellos piden, que ustedes saben que no es ayuda humanitaria, sino que es una intervención militar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La entrega de la ayuda se ha convertido en la arena en donde Juan Guaidó y Nicolás Maduro dan su última batalla por el poder. Maduro está respaldado por los militares que han desconocido como presidente encargado a Guaidó, que a su vez sí es reconocido por Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina y el Parlamento Europeo. El plan de Guaidó es que la ayuda se concentre en Cúcuta, Colombia, y Boavista, Brasil. El gran desafío es, para atravesar la frontera se necesitará la colaboración de las fuerzas de seguridad que en este momento respaldan a Maduro. ¿Pasará la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Qué sucederá si el ejército bolivariano se decide por la opción de mano dura? Para responder estas y otras preguntas me acompaña en los estudios Adam Isaacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y el doctor José Vicente Carrastero, analista político, académico de la Universidad Andrés Bello en Venezuela. Bienvenidos, señores. Juan Vicente, empiezo contigo. ¿Qué entendemos por ayuda humanitaria? ¿Qué están esperando los venezolanos en ese sentido? ¿Y qué es esta ayuda por parte de Estados Unidos? Bueno, los venezolanos están esperando básicamente medicinas y alimentos. De lo escaso, lo más grave, porque la escasez es generalizada. No se consiguen ni siquiera partes de vehículos. Y hay una buena parte del parque automotor parado. Pero bueno, lo importante en este momento es atender situaciones de malnutrición, inclusive de desnutrición, asuntos como las enfermedades crónicas mencionadas, diabetes, gente que está esperando por ser operada por operaciones no electivas, es decir, operaciones urgentes y están en colas de meses esperando por esas operaciones, tratamientos contra el SIDA, tratamientos contra el cáncer, y el asunto de la alimentación, que es de mucha gravedad, puesto que el gobierno controla
todos los canales de distribución de alimentos y por supuesto no es lo suficientemente eficiente en su distribución y hay mucha corrupción. Entonces esto lleva a poner a la gente en una situación de menesteroso, que la pone no es en los Estados Unidos, no es en los países que están colaborando. En esa situación de menesteroso los ha puesto precisamente la política de un gobierno que interviene en todo sin capacidad. Claro, porque Estados Unidos ha dicho que parte, o los 20 millones que está dando también, es para la reconstrucción de la infraestructura, físicamente de las plantas de los hospitales, para revitalizar también la parte de electricidad. Pero fíjate, Aram, ¿qué papel juegan las Fuerzas Armadas? Y eso también vamos a analizar con José Vicente. ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas en la distribución de esta ayuda y los países de la comunidad internacional? Bueno, en este momento el papel de las Fuerzas Armadas es bloquearlo. Vamos a ver hoy viernes si las Fuerzas Armadas desobedecen la orden y dejan entrar algo de esa ayuda. Pero idealmente el papel de las Fuerzas Armadas sería ayudar como se hace en cualquier caso de desastre natural, poniendo logística, cuidando a la ayuda para que no se robe. Y todo. Más de seguridad. Sí, seguridad, y son ellos quienes tienen los camiones y helicópteros también. Lo cual es bastante, en este momento las fuerzas están con Maduro. El presidente Guaidó ha prometido que distribuirá esa ayuda. Es un pulso muy difícil. Es un pulso difícil, pero yo creo que algo que no se está evaluando es la presión que el pueblo va a ejercer. El Táchira es un estado opositor, es un estado muy combativo, es un estado que ha sufrido mucho por las políticas del gobierno. La electricidad se va a cada momento, no hay servicio de agua potable todo el tiempo, las carreteras están en muy mal estado. Es un estado que verdaderamente ha sufrido los embates de una política de restricciones, este comunismo rancio que verdaderamente no resuelve ningún problema. Y esa gente es muy combativa, es la gente que ha puesto la cara frente inclusive a la Guardia Nacional, una Guardia Nacional estupendamente bien armada para combatir civiles desarmados. Claro. Entonces, yo creo que la reacción del pueblo al final va a motivar a muchos militares que también son parte del pueblo, que también sufren mucho las condiciones de mala vida, porque los que viven bien son los militares de alta graduación. Hay un dato curioso y es que Venezuela tiene más generales que soldados, proporcionalmente hablando, tiene 2.000 generales y almirantes, lo cual uno dice, bueno, ¿y de qué tamaño es ese ejército? No, es un ejército pequeño, pero que la corrupción del liderazgo hace que esa corrupción, a través de este liderazgo corrupto, ejerza ese control que hay sobre las Fuerzas Armadas. Mira, antes de continuar con el debate, deseo mostrarles lo que ha dicho el propio presidente en disputa, Nicolás Maduro, sobre esta ayuda humanitaria. Veamos. Acabo de firmar diciendo: imperio, mano fuera de Venezuela. A Venezuela se respeta. Respeto a Venezuela. Bueno, ¿se puede considerar la ayuda humanitaria de Estados Unidos una injerencia en los asuntos internos de Venezuela? Y si se da, ¿cómo garantizar su distribución? Esto es lo que estamos analizando en Foro. Transmite desde el Eje Cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy. Análisis. Que cogen a esos mal llamados líderes de barrio y los ponen a tomarse en una foto sonriendo. Conclusiones. Lo de Dos Quebradas, pues, no se diferencia en nada de lo de Pereira, en absolutamente nada. Denuncia. Hay que decirlo así se pongan bravos, o que me llamen para demostrarles que eso se lo iban a robar. Sociedad. Por eso la criminalidad creció en los barrios, por eso la criminalidad creció en la ciudad. Situaciones. Una empresa que le damos 800 millones de pesos al año y es que para manejar el software. Debate. Y todas las más para el pirata. Ese era un tema que yo quería que tocáramos porque a mí me parece muy interesante esto. Y más denuncias. Aquí tenemos que seguir denunciando la situación de Dos Quebradas, la situación de Pereira. Honestidad. El periodismo es para contar cosas que el poder no quiere contar, para revelar cosas que el poder trata de ocultar. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya?
Zona Horaria Colombia, lunes a domingo, 8 de la mañana, 5 de la tarde, 8:45 de la noche y 4 de la madrugada. Transmite desde el eje cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy. Transmite desde el eje cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy. Desde el banquillo con Margarita Vidal, ya lo saben, un programa donde presentamos personajes, analizamos hechos de actualidad, destacamos gente que trabaja por el país, contamos historias de vida, de adentro y de afuera, y le damos un amplio espacio a la cultura, como no, y al humor. Zona Horaria Colombia, lunes a domingo, 1:20 de la tarde y 11:10 de la noche. Contar la verdad no es fácil. Contar los hechos como realmente son es una obligación. Y para nosotros, en El Reportero, decir la verdad es una obligación. En El Reportero, se dice la verdad sin rodeos. www.elreportero.tk. El Reportero, periódico virtual independiente. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Intereses de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El Comando Sur de Estados Unidos, por medio de su jefe, el almirante Craig Fowler, dijo que las Fuerzas Armadas del país están preparadas para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas estadounidenses en Venezuela, si es necesario. Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de ese país y con él, Estados Unidos es con él quien coordina la ayuda humanitaria de $20 millones. Pero, ¿cuál es la situación verdadera de esa ayuda que empieza a llegar a la frontera colombo-venezolana? Celia Mendoza con nosotros desde Cúcuta, Colombia. Celia, ¿qué dicen las autoridades a cargo de esa ayuda? ¿Hay certeza de que llegará a Venezuela pronto? Gonzalo, realmente eso es lo que se espera, que toda esta ayuda humanitaria, estamos hablando de unas 50 a 60 toneladas de comida, de elementos médicos, puedan llegar hasta Venezuela, y es lo que se espera también que anuncien durante esta jornada los representantes del gobierno de Colombia, que sabemos que es el señor Eduardo José González Angulo, de la Unidad de Gestión Nacional para el Riesgo, y el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, y también el señor Lester Toledo, diputado de la Asamblea Nacional y representante del presidente interino Juan Guaidó, y ellos establecerán de qué manera buscan que esto llegue directamente a las manos de los venezolanos. La primera fase es el transporte, como usted ve, pues va a venir, hay un lugar de almacenamiento. La segunda fase es la conversación con las autoridades de facto de Venezuela, y la tercera fase es o una acción voluntaria al régimen venezolano o un acto de fuerza.
Y realmente existe cuestionamientos de cómo podría llegar esta ayuda humanitaria a Venezuela después de que se movilizaran miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la Guardia Nacional, a la frontera entre Cúcuta y el Táchira. Al mismo tiempo hemos visto la movilización de contenedores en la parte del puente internacional, de tienditas donde nos encontramos en este momento. De hecho, a nuestra espalda está una de las bodegas de centro de acopio donde se está guardando todos estos elementos. Se habla de una posible mediación y un papel mucho más activo de los Estados Unidos en el proceso para que se puedan llevar estos elementos que ellos han categorizado como importantes y vitales a el área de Venezuela. Y esto para evitar que sigan saliendo millones de personas de Venezuela. De acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, estamos hablando de más de 3 millones de venezolanos desde el año 2015 que han salido desde Venezuela a países en la región, y se anunciaron estos 20 millones de dólares de los Estados Unidos, 53 millones de dólares canadienses de Canadá, que llegarán a 17 naciones en la región que han aceptado venezolanos, como este joven quien habló con La Voz de América. Bueno, sí, eso lo pedimos al pueblo de Estados Unidos, pues que no nos abandone, que nos siga apoyando, que nos siga ayudando, que tarde o temprano sí, el pueblo sí quiere salir de esto, de que se acabe ese régimen que hay en Venezuela, que no se puede nada, y bueno, sí, ayudando y apoyando a los Estados Unidos para que nos ayuden, nos den calidad. Se espera que siga llegando ayuda humanitaria y que estos elementos esenciales finalmente puedan llegar a las manos de los venezolanos, a pesar de que el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, sigue asegurando que no hay una crisis humanitaria y que esto solo es un esfuerzo para tratar de tener una invasión militar a cargo de los Estados Unidos, algo que han negado completamente los Estados Unidos y los países de la región. Sin embargo, hay que acotar que el presidente Donald Trump ha dicho que existen todas las opciones sobre la mesa y no ha sacado de allí la posibilidad de una acción militar. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, por tu informe desde Cúcuta, Colombia. Y bien, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, no ha dado muestras de que vaya a cambiar de opinión y vaya a permitir el paso de la ayuda humanitaria, como lo ha dicho Celia, pese a que la ONU y la OEA insisten en que el sufrimiento de los venezolanos es cada vez más evidente en las calles y en las pocas estadísticas, que son pocas, no disponibles. ¿Y cuáles son los diferentes escenarios que hay para esta ayuda en los estudios? Continúa con nosotros Adam Isaacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y el doctor José Vicente Carrasquero, analista político académico de la Universidad Andrés Bello en Venezuela. Aram, ya escuchaste a Celia, sí. El presidente en disputa, Maduro, diciendo de que esta ayuda humanitaria significaría la entrada a una invasión, o es el inicio de una invasión de Estados Unidos. ¿Tu opinión? Pues, mi opinión, con gente sufriendo. Sí, con gente sufriendo. Yo creo que van a haber 3 escenarios que pueden suceder hoy, mañana, este fin de semana. Puede ser que las Fuerzas Armadas de Venezuela acatan la orden de Maduro, se mantienen firmes en ese puente de tienditas, van a salir imágenes feas de esos camiones llenos de ayuda, bloqueados sin poder moverse, va a haber mucho enojo en la población, pero los militares firmes, no cambia mucho. La segunda es que los militares desobedezcan ese orden de bloquearlo, dejen entrar la ayuda porque, bueno, saben de las necesidades y es una muestra muy fuerte de los militares, de que la cadena de mando no está tan fuerte. Y el tercer escenario es que Maduro decide maquillar ese cochino, dejar entrar la ayuda y tratar de minimizar el daño político de alguna manera. ¿Concuerdas con los 3 escenarios? ¿Y por cuál apostarías tú? Sí, los 3 escenarios están muy bien. Hay que recordar qué pasó el 2 de febrero. El 2 de febrero Venezuela vio una de las manifestaciones populares más grandes de su historia, que no fue solamente en la ciudad de Caracas, donde fue extraordinariamente grande, sino que se dio en muchas ciudades capitales, se dio en muchos pueblos, en ciudades pequeñas. Por ejemplo, en el estado de Anzoátegui había manifestaciones en 4 o 5 ciudades. ¿Y qué pasó en muchas de esas manifestaciones? Que los guardias que estaban ahí para impedir que esas manifestaciones se dieran, simplemente se retiraron o simplemente hicieron caso omiso de las órdenes de impedir que esas manifestaciones se dieran. Ahí tú tienes un indicador de lo que está pasando. ¿Qué es otra cosa que está pasando y que no se dice mucho? Que el ejército está desarmado. ¿Por qué está desarmado? Sí, bueno, órdenes de Cuba. El ejército, cuando ustedes ven a la gente por ahí con unos fusiles, esos fusiles lo que tienen son salvas o no tienen balas.
Y así está el ejército. ¿Por qué está el ejército así? Bueno, porque los mismos generales no confían en que los soldados, una vez armados, no se vuelvan en contra de ellos. Y eso es una situación de precariedad en la cadena de mando, porque la gente sufre cuando ve a un general de estos montado en una tremenda camioneta último modelo, gordos como se ven, ¿no? Barrigones, bien alimentados, mientras que la tropa no tiene rancho, no tiene para comer. Eso es interesante, Aram, el punto que está sí, puedo preguntarle si es igual en el caso de las Fuerzas Especiales Policivas o en las milicias bolivarianas, ¿hay tanto desacuerdo? Sí, en las milicias bolivarianas, lamentablemente, están conformadas más bien por especie de fanáticos religiosos, ¿no? Si lo pudiéramos llamar de esa manera. Esos sí están bien armados. No, hemos visto videos donde ni siquiera tienen uniforme, hemos visto videos donde hacen unas prácticas y entonces a las señoras las tienen que ayudar a bajarse de los camiones militares. Bueno, eso en una guerra no tiene posibilidad, es simplemente tratar de mostrar una cohesión interna que ya no existe, de grupos cada vez más pequeños. Cuando uno oye los audios que pasan por ahí de que los están obligando a firmar para darle las benditas cajas claves, es decir, la limosna, ya hay gente que se está negando abiertamente a eso, ya la retrechería con la que los mandamases de los vecindarios le hablaban a la gente ya no existe, y el que se pone retrechero es castigado. No hay una situación para que este autoritarismo que venía desde la cúpula madurista, era vertical, se mantenga. Entonces, el escenario de que las Fuerzas Armadas simplemente dejen pasar es muy probable, y eso es una tremenda derrota política para Maduro. Es la pregunta que te voy a hacer. Al dejar pasar eso, prácticamente sería la derrota política de Maduro, y sería prácticamente el aparato militar dándole el apoyo al presidente interino, Guaidó. Sí, esa es la gran apuesta de Estados Unidos con esta ayuda. En vez de, ¿qué son 20 millones de dólares en comparación con las necesidades verdaderas de Venezuela? Es realmente tratar de forzar esa decisión a los militares ahí en la frontera. Claro. ¿Tú ves, José Vicente, si se desata la violencia en la frontera, ¿tú ves algún tipo de intervención militar de Estados Unidos? No solamente de Estados Unidos, la preparación de Colombia en la ¿Tú crees que Colombia se involucraría militarmente? Bueno, el interés de Colombia es volver a retomar lo que había en el pasado, una frontera dinámica, una frontera con un intercambio comercial muy importante, el paso de los colombianos libremente a Venezuela y viceversa. Eso es de mucho interés para Colombia, y también es de mucho interés para Colombia que cese una situación de una inmigración incontenible que el Estado no está en capacidad de manejar. Entonces, para Colombia la situación geopolítica es bastante dramática, sobre todo porque Venezuela todavía es refugio de esas FARC que no se han rendido y del ELN. Ese es el aliviadero de eso, y eso es una amenaza real para la estabilidad democrática colombiana. Bien, bueno, y si nos sigues en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Crees que Juan Guaidó pueda cumplir su promesa de que la ayuda humanitaria llegará a Venezuela? Esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Crisis humanitaria ahoga al continente. Emigración de venezolanos y centroamericanos cambia la composición de la región. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Álvarez. Zona horaria Colombia, 11:15 de la mañana, 4:30 de la tarde y 10:30 de la noche. Transmite desde el Eje Cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy.
Saludos. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, estos son los principales acontecimientos en la vuelta al mundo en 120 segundos. Silvia Cárdenas les actualiza la información en las UCI Noticias de la hora. Estos son UCI Deportes en acción. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Tolosa. Bienvenidos a UCI Deportes. UCI Noticias, resumen del día. Zona horaria Colombia, 6:30 de la tarde y 9 de la noche. Transmite desde el eje cafetero, emisora R2E. Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Sí podemos, con el esfuerzo, con el trabajo, con la capacidad productiva. ¿O ustedes quieren convertir nuestra patria en La mayoría de los expertos creen que la ayuda humanitaria destinada a Venezuela por la comunidad internacional no será suficiente para cubrir las agudas necesidades de los venezolanos que sufren del colapso económico social del Estado. Ante esto, ¿qué debe hacer Estados Unidos? ¿Qué debe hacer Latinoamérica? Continúa en los estudios con nosotros Adam Isaacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, BOLA, y el doctor José Vicente Carrasquero, analista político académico de la Universidad Andrés Bello. Adam, bueno, ya escuchaste al presidente en disputa, Maduro, que sí se puede, que esta ayuda humanitaria representaría una invasión a un país soberano. Pero la pregunta es, ¿quién se va a encargar de distribuir? Pasa esta ayuda, muy bien. ¿Quién se encargaría de distribuir esta ayuda? ¿Están los mecanismos establecidos o fue un error de Guaidó prometer algo que tal vez en este momento no puede cumplir? De eso, como no estoy dentro de Venezuela en este momento, no sé exactamente cuáles son las capacidades. Distribuir 60 toneladas no debe ser demasiado difícil. Son 60, claro. Eso apenas satisface las necesidades en San Cristóbal o Ureña, en la frontera. Entonces, ahí sí, con algunas empresas de logística que están proclives a la oposición, con tal vez algunas ONG que tienen experiencia en esa distribución, van a poder hacerlo rápidamente, me imagino. Ya. ¿En tu opinión? ¿Fue un error de Guaidó haber prometido ayuda humanitaria cuando no tiene en realidad la logística para distribuirla? No tiene una logística formal, pero en Venezuela desde hace ya varios años hay muchas ONG que llevan comida desde Estados Unidos a Venezuela y la distribuyen a pesar de todas las trabas que pone el gobierno. Eso más o menos ha contenido el cataclismo social y el gobierno lo sabe y por eso deja que suceda. Esas infraestructuras informales, las llamo informales porque no pertenecen al Estado, claro, de alguna manera están a disposición y se han puesto a disposición de Guaidó. Yo creo que va a ser posible, ahí uno confía mucho en la capacidad de organización de los venezolanos, que se ha demostrado en estas manifestaciones que hemos visto, que son manifestaciones de mucha envergadura, de mucha necesidad de preparación y donde la gente tiene la voluntad de colaborar. Yo creo que ese es el menor de los problemas. ¿Qué sí preocuparía? Bueno, las bandas delincuenciales del gobierno, esto que llaman los colectivos, que hay que contenerlos porque son capaces de atacar y robarse lo que hay ahí, ya lo han hecho en el pasado y no estoy levantando ningún falso testimonio, claro. También nuevamente el papel que jueguen los militares en esta situación. Yo estoy convencido de que hay todavía una reserva moral importante en las Fuerzas Armadas, sobre todo en los niveles bajos, que va a ser determinante en este momento. Ya. ¿Tú crees, Adam, que todavía hay espacio para un diálogo entre el gobierno y la oposición para por lo menos permitir la entrada de la ayuda humanitaria, por lo menos? Ni siquiera para permitir la entrada, no creo. ¿Tú crees que ya se cerró el diálogo? Creo que solo hay espacio para diálogo sobre la salida de Maduro y espero que se dé de esa manera en vez de una manera violenta. Necesitamos un aterrizaje suave aquí, pero para dejar entrar la ayuda humanitaria no sé de qué hablar en este momento. ¿En tu opinión? Bueno, yo creo que se cerraron todas las puertas. Yo creo que el problema de Maduro es que él no depende de sí mismo. ¿De quién depende? Él depende de lo que le digan los Castros en Cuba, él depende de lo que le digan sus socios de la droga
alrededor del mundo, él depende de lo que le diga Rusia, que también juega un papel determinante en esta cuestión. Si él se mandara a sí mismo, él se hubiese ido hace rato. Es un tipo flojo, es un tipo que no le gusta trabajar, bueno, nada más, no, pero es que no estamos hablando, él era un reposero, dice que él era chofer de metro, pero cuando uno busca el expediente lo que encontraba era reposo, no le gusta trabajar y entonces tú solamente le ves la condición física en la que se encuentra y tú te das cuenta que no es una persona activa, que no es una persona que más bien está jugando un papel para una estructura, y esa estructura sabemos que se maneja desde Cuba, inclusive el discurso. El que vea el discurso de Maduro en este momento y recuerda los discursos de Fidel Castro en la época especial, estaban oyendo el mismo discurso con diferentes actores. Claro. A partir de este momento, Teatro de los Acontecimientos, con Paola Guarnizo. Hoy Teatro de los Acontecimientos será testigo de la importancia de la risa en tiempos de reconciliación, porque el grupo invitado de hoy lleva 32 años invocando a los dioses del circo y de la carcajada. Con ustedes, Muro de Espuma. Zona Horaria Colombia, lunes a domingo, 3:15 de la tarde, 6:30 de la tarde y 1:50 de la madrugada. Donde quiera que usted se encuentre, siéntase invitado a darle la vuelta al mundo de la información. Con Mi Voz por el Mundo, el mejor complemento de las noticias. Vamos un poco más allá de las noticias. Luis Enrique El Cojo Cárdenas y William Restrepo seremos sus anfitriones. Van Mi Voz Estéreo desde Miami y la R2E desde Pereira, Colombia. Usted nos da 60 minutos, nosotros le entregamos el mundo. Zona Horaria Colombia, 9:45 de la mañana, 12:15 del mediodía, 7:30 de la noche y 3 de la madrugada. Transmite desde el eje cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero Aram, la hiperinflación que está golpeando, sí. Fíjate, el presidente Maduro insiste en que Venezuela tiene los recursos para salir adelante. No sé cómo, especialmente con las nuevas sanciones sobre el petróleo y hay muchas embarcaciones llenas de petróleo que ni siquiera tienen en este momento a dónde ir. No hay recursos, hay mucha deuda y de hecho como imprenta de dinero incrementaron la oferta de dinero en Venezuela en 1/3 parte en el último mes. Esta es una receta para una hiperinflación aún más fuerte. Si el Bolívar ya casi no compra nada. Yeah. En tu opinión, la reacción de la comunidad internacional, que en principio fue de apoyo a Guaidó, pero ahora hay ciertos países como el mecanismo de Montevideo, que está pidiendo un poquito más de espacio. Yo creo que el mecanismo de Montevideo ayer fue un fracaso absoluto. ¿Tú crees que fue un fracaso? Claro, porque están pidiendo diálogo. Sí, pero hubo una diferencia. Bueno, tan es así que México y las Islas del Caribe no firmaron. Lo que se acordó ahí, es un fracaso de un tamaño monumental. Yo no sé qué le pasa a los uruguayos, reconocidos en el mundo como demócratas excelsos, estar apoyando. Es que el problema de muchas izquierdas es que creen que Nicolás Maduro es de izquierda. Nicolás Maduro no es de izquierda. Nada más hay que verle los relojes que se pone y el boato con el que vive. El presupuesto del que disfruta Maduro internamente es muy superior al que tiene el rey de España o la reina de Inglaterra. ¿Qué tipo de izquierda tiene? Pero tú crees que ¿crees que la comunidad internacional está actuando adecuadamente? Yo creo que ¿O hay errores? Yo creo que todavía falta, por ejemplo, desconocer a Maduro. Uno no puede seguir teniendo a Maduro y a su gente como interlocutor. Si la persona se robó las elecciones del 20 y el 10 no se juramentó, ¿por qué yo tengo que estar hablando con Maduro en términos oficiales? Claro. Bien, llegamos al final de esta edición de Foro Interamericano. Le saludó Gonzalo Abarca. Agradezco a Aram Isaacson y al doctor José Vicente Carrasquero por su participación. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Transmite desde el eje cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy.